Buenas noches nuevamente, bienvenidos. Vamos a hacer la clase de tobillo. Hoy día, déjenme compartir pantalla. Vamos a comenzar con lo que es la cara anterior y lateral, como se ven las imágenes de su anatomía en resonancia, en ecografía y en resonancia. Y sobre todo reconocer las estructuras. Recordemos que estas clases están grabadas, las pueden revisar varias veces hasta que más o menos ya puedan a practicar, los que están empezando recién, los R1, puedan empezar a practicar para agarrar lo que es también la expertise, la práctica, ¿no? Sobre todo en ecografía. En la parte de resonancia, yo creo que viendo casos clínicos en internet, revisando los libros virtuales, etcétera, pueden más o menos tener una idea. En ecografía, aparte de saber la anatomía hay que practicar, ¿no? Porque es fácil, a veces se ve bonita la imagen, pero a la hora de practicar no nos sale la misma imagen. Entonces comenzamos en la cara anterior. Miren, en lo que es tobillo, recuerden la sistematización de hombro, ¿no? Hemos hecho primero lo que bíceps, luego hemos hecho el subescapular, o sea, el manguito rotador, luego hemos hecho la articulación acromioclavicular en ese orden. En rodilla hemos hecho cara anterior, cara medial, lateral y posterior. Entonces, siempre que tengamos un orden para nuestras evaluaciones, tanto ecográficas o también de imágenes de tomografía de resonancia, vamos a evitar que se nos pasen algunos diagnósticos, ¿no? Por decirles, viene un paciente con dolor en la cara anterior del tobillo y solo le hago la cara anterior, no, tengo que hacer toda la evaluación. Ya he visto casos que mandan ecografía de tobillo, ¿no? Y le hacen solamente el tendón de Aquiles, como si fuera, es que parece que como uno busca lo único que sabe, ¿no? Porque el tendón de Aquiles es muy fácil de ver y casi todos lo pueden ver, entonces hacen el informe y solo ven el tendón de Aquiles, ¿no? El tobillo es muy amplio y el tobillo es un poco más complejo, hay que repasar un poco más, pero es bien asequible para la ecografía. ¿Cómo vamos a hacer cuando vamos a evaluar en ecografía? En ultrasonido vamos a evaluar primero la cara anterior, luego la cara lateral, la cara medial y finalmente en la cara posterior. Ahí sí vamos a ver el tendón de Aquiles, la bursa retroclaviana. En lo que es la cara anterior, que es el tema de ahora, vamos a hacer lo que es ver en el eje corto y el eje largo los tendones extensores, ¿no? El tibial anterior, el extensor largo del primer dedo y el extensor largo común de los dedos. También se pueden ver los nervios peroneos, la arteria y vena dorsal del pie y también se puede ver un poco de la cápsula y el receso. Ahora lo vamos a ver muy bien. En lo que es la evaluación de la cara lateral vamos a ver los tendones peroneos, los retináculos, los ligamentos también, que se ve muy bien, y bueno, el seno del tarso también no hay que olvidarnos de ver. Eso es lo que vamos a enfocarnos hoy día. Pero en la sistematización de la evaluación de tobillo, recordemos cara anterior, cara lateral, cara medial y cara posterior. En la cara medial sí vamos a ver lo que son los tendones flexores, el tibial posterior, flexor común de los dedos, flexor del hallux y también los vasos arteria y vena, ¿no? Y también es el nervio tibial posterior que a veces tiene patología. El complejo ligamentario deltoideo y bueno, sí hemos dicho del nervio. En la cara posterior es fácil ver el tendón de Aquiles y también en lo que son las bursas, incluso llegamos a ver lo que es la fase plantar en el retropié. De todas maneras, cuando le pidan ecografía de tobillo, hagan toda la sistematización. Vamos a empezar la cara anterior. Bueno, en la cara anterior hay que repasar un poquito la anatomía, pero es poca la patología que tenemos de la cara anterior, del tobillo, ¿no? Pocas veces hemos visto la estenosinovitis del tibial anterior, del tendón tibial anterior, bueno, del tendón tibial anterior, este es el pie izquierdo, creo, sí, acá está el peroné para acá, pero ahora como se trata de una clase de solamente anatomía, son anatomía y anatomía en resonancia, vamos ¿por qué aprendemos esta parte entonces? No hay poca patología en la cara anterior, pero siempre es con cuidado ver todos los tendones. Tenemos desde la parte, se puede decir, interna a la externa o desde la región tibial a la peronea, ¿no? El tendón tibial anterior, extensor largo del hallux, extensor largo de los dedos, y tenemos los retináculos, que van a ser como especie de polea que van a fijar estos tendones. Miren, si no hubieran estos retináculos superior e inferior, un poco difícil también sería que estos tendones puedan ser sujetados, ¿no? En el receso dorsal del tobillo. Recordemos nuevamente, tenemos acá está en la región de la tibia, para el lado de la tibia está el tibial anterior,
el extensor, la cara dorsal están los extensores, el extensor largo del hallux, extensor común de los dedos. También tenemos lo que es el peroneo tertius, le dicen, o peroneo tercero, que pueden encontrar habitualmente también en la cara dorsal del tobillo. Siempre está la arteria y vena pedia y el nervio peroneo profundo en la cara dorsal también. Nuevamente, para que nos fijemos, más lo que vamos a ver son los tendones, ¿ya? El tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor común de los dedos, y acá tenemos al peroneo tercero, le dicen, ¿no? O peroneo tertius, que también lo vamos a ver en la cara dorsal. Recordemos que hay un músculo extensor del hallux breve, ¿no? Que justo cuando estamos evaluando los tendones vamos a ver un paquete muscular. Ese es el músculo extensor breves o cortos del hallux, ¿no? Ahora, cuando veamos en la ecografía vamos a hacer un eje corto y un eje largo. En el eje corto tenemos que tener claro qué es la anatomía, ¿no? De los tendones. Cuando vemos el patrón de tendinoso, depende también. Acá tenemos un tendón que estamos en la cara medial, el tendón tibial anterior, el tendón del extensor del hallux, el tendón extensor común de los dedos. Por acá tenemos un patrón muscular que es el extensor brevis del hallux y el peroneo tercero, también lo podemos ver. Acá lo que está pegado, esos vasitos que están pegados al hueso, tenemos que son la arteria y vena dorsal del pie y también van a ser el nervio peroneo profundo. Y esta sería la imagen, cómo haríamos nuestra ecografía en la cara anterior. Vamos a poner, no hay ninguna maniobra, solamente el transductor en esta posición, en eje corto, lo llamamos en ecografía de eje corto, o transversal, y vamos a ver esto, superficie ósea de la tibia, y vamos a ver de medial, o sea, de la parte interna acá de la tibia, valga la redundancia, hacia la cara lateral, el tibial anterior, ¿no? El extensor largo del hallux, el extensor común de los dedos o largo de los dedos. Pegado al huesito tenemos el nervio peroneo profundo, arteria y vena pediosa, le dicen otros, dorsal del pie. Y acá el músculo de extensor brevis o corto del hallux, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer un barrido de proximal a distal para ver los tendones. Esa primera parte de la ecografía es muy rápida, ¿no? Vemos los tendones, a ver una lesión, eje corto y luego el eje largo. En el eje largo ponemos el transductor en longitudinal y vamos a ver. Recuerden que la ecografía tiene un límite en el hueso, ¿no? Hay que poner un poco de foco de profundidad para ver bien la superficie ósea. Y vemos el receso dorsal del tarso, a ver si no hay un poquito de líquido, hay una anomalía, hay esclerofitos, hay artrosis, etc. Entonces vamos a tener esta imagen en el eje largo. También vamos a hacer un barrido de medial a lateral para ver todas las estructuras, ¿no? Nuevamente es para hacer el receso dorsal del tarso tenemos que tener un poco más de profundidad, porque si hacemos con transductores de mucha superficialidad o la frecuencia muy alta, no vamos a tener esta imagen aquí del fondo, ¿no? Entonces tenemos que tener más profundidad y acá vamos a ver como esta vista trapezoidal, por ejemplo, ¿no? Lo que sería el astrágalo, ¿no? Y acá en la región dorsal del tobillo y vemos si no hay líquido. Normalmente vamos a ver este tejido adiposo que también se ve aquí, ¿verdad? Acá vemos un tejido adiposo, acá vemos el tejido adiposo. Vamos a ver el tejido adiposo, ¿no? Y comprimir para ver si no hay líquido, alguna cosa que estemos evaluando. Otra vez la tibia, el astrágalo, vemos el astrágalo, el tejido adiposo normal. Esta es la forma de la posición del transductor en el eje largo y en el eje corto para ver lo que es la superficie dorsal de la tibia. Perdón, del astrágalo estaríamos acá. Vamos acá, el transductor está para abajo, sería el astrágalo, la superficie dorsal del astrágalo. Y vamos a hacer un barrido para ver la cara anterior. Entonces, en la cara anterior, en resumen, vamos a ver la superficie dorsal del astrágalo, vamos a ver el tibial anterior, el extensor largo del hallux, extensor largo de los dedos, hay que ver los vasos y el paquete vasculonervioso y el músculo extensor brevis del hallux. Aquí en la cara dorsal o anterior del tobillo, vamos a tener cuidado con el eje largo,
no comprimir mucho porque puede verse acá unos pequeños derrames o líquido que con la compresión se tienden a desplazar y se nos está pasando un poco suave el transductor y para obtener bien la imagen del receso dorsal del tarso. ¿No? Acá está nuevamente el astrágalo, tomas el cuello y acá aproxima la tibia. El astrágalo nuevamente. El eje largo y el eje corto. Entonces esa es la parte breve que vamos a hablar, la parte anterior del tobillo. Vamos a ver a la cara lateral. En la cara lateral vamos a encontrar los ligamentos. Vamos a empezar por el complejo ligamentario, peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, principalmente, y los tendones peroneos o fibulares. Recordar la anatomía que los ligamentos tienen bandas paralelas de colágeno, generalmente de tipo 1, ¿no? Y que me van a dar un patrón fibrilar, ¿no? Muy característico, como si fuera un cabello bien peinadito, ¿no? Con vaselina, bien, las fibras son paralelas, muy homogéneas, diferente al músculo que tiene un patrón en cielo estrellado, que es medio heterogéneo, con tabiques diferente, ¿no? Y tenemos en la cara lateral, vamos a evaluar los, primero acá la sindesmosis tibio-peronea anterior, o ligamento tibio fibular o tibio peroneo anterior. Normalmente aquí estamos acostumbrados a decir tibio peroneo, pero la nomenclatura internacional es más pegada a la nomenclatura latina, ¿no? En Estados Unidos, Europa dicen fíbulo, en vez de perone siempre repiten fíbula, ¿no? Fíbula. Tibio fibular o peroneo, en vez de decir peroneo astragalino, fíbulo astragalino, fíbulo talar, ¿no? Entonces, a veces me van a escuchar decir fíbula talar o a veces me van a escuchar decir peroneo astragalino anterior o fíbulo talar anterior. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, hay que acostumbrarnos a todas las nomenclaturas y tratar de hacer la nomenclatura internacional. Entonces tenemos primero, vamos a evaluar la sindesmosis tibio-peronea anterior, ¿no? Ahorita vamos a ver los pasos. Y que tiene una orientación oblicua. ¿Cómo voy a poner el transductor? En forma oblicua y casi un poco pegado al vertical, tanto como se me ve en la imagen, ¿ya? Luego voy a evaluar el ligamento peroneo astragalino anterior, casi horizontal, el transductor también, vamos a bajar, y luego el peroneo calcáneo, para cada uno hay unas maniobras que vamos a verlas con calma. En realidad el complejo ligamentario es muy amplio, no hay unas pequeñas fibras también que no vamos a ver todos los ligamentos, los principales, los que más se dañan. Entonces, cuando estamos hablando de la sindesmosis tibio-peroneo, ligamento tibio-peroneo anterior, tenemos que recordar que vamos a ver la superficie anterior bien fácilmente, pero lo que es el componente tibio-fibular interóseo, no lo vamos a ver, solo lo vemos en resonancia, porque está dentro del muy profundo y está entre los límites óseos. Este fibular interóseo no se va a ver en la ecografía. El ligamento tibio fibular anterior o peroneo, tibio peroneo anterior sí se va a ver muy asequible para ver en la ecografía. Aquí tenemos mi imagen anatómica. Veamos cómo acá el ligamento tibio fibular anterior o tibio peroneo anterior. Y la región posterior el tibio fibular posterior es bastante grueso, casi no se rompe. Los más frecuentes que se rompen es en orden de frecuencia de acá para atrás, ¿no? El peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, y más difícil de acá de romperse es el tibio fibular posterior, que está es grueso, ¿no? Tiene un componente superficial y un componente profundo. Incluso entre la cápsula, bien difícil de romper. Y vemos nuevamente acá el tibio fibular posterior, que lo podemos ver en la ecografía también, lo podemos ver, pero no lo estamos evaluando porque difícilmente se va a romper. Y el interóseo sí no lo vamos a ver en ultrasonido. Entonces vayamos a las imágenes. ¿Cómo hacemos? ¿No? Vamos a poner la punta del pie hacia adentro de preferencia, como yo lo hago para estirar el ligamento tibio peroneo anterior. Y vamos a poner el transductor en esta forma, casi oblicua, vertical. El transductor aquí en ese nivel del tobillo, aquí como está la imagen, y vamos a ver
en la resonancia, ¿no? El tibio-peroneo anterior. Y acá tenemos el ligamento tibio-peroneo anterior o fíbulo tibial anterior. Aquí tenemos la imagen hipocogénica, bien delimitada. Ahora, si estiramos un poquito más, vamos a ver esta imagen como si fuera el patrón fibrilar, que tenemos higueras de colágeno paralelas, vemos como unas rayitas hiperecogénicas, que es un normal. No es tampoco el ligamento una línea, hay que hacer un barrido, es como una cinta, ¿no? Es ancha, como lo hemos visto acá en las representaciones, miren. Es amplio y el componente más inferior del ligamento tibio-peroneo anterior es el tibio-peroneo anterior inferior, que es el ligamento de Basset, que también lo vamos a poder ver. Y tiene una forma más o menos trapezoidal el tibio-peroneo anterior. Miren cómo se ve muy bien en la ecografía. Acá tenemos en la pieza anatómica y acá tenemos en la ecografía como una forma trapezoidal. Y acá el tibio-peroneo anterior nuevamente en la ecografía y se ve ligeramente ecogénico, hipocogénico con patrón fibrilar y en la resonancia también se ve muy bien. Si no lo entendimos, acá tenemos el diseño, ¿no? Como tenemos el tibio-peroneo anterior en amarillo. Acá hay otra imagen también donde vemos, normalmente no estamos viendo los ligamentos, no nos se mide el grosor en la ecografía, es algo que tengo que comparar y tengo un desgarro, etcétera, ni tampoco en la resonancia estamos viendo el grosor, vemos cuando está hiperintenso, cuando tiene un desgarro parcial, completo, ¿no? Y se ve muy bien la superficie ósea. La superficie ósea me va a dar una sombra posterior, ese va a ser mi marcador anatómico. Y antes de pasar al ligamento de Basset, normalmente eso lo podemos ver muy bien en el tobillo con el tobillo, o sea, el paciente está de cúbito dorsal, acostado, con la rodilla doblada de preferencia, siente el talón y la punta del pie hacia adentro un poquito para estirar esta parte del tobillo y el transductor casi oblicuo, como casi oblicuo vertical, como está acá. Vamos a poner así el transductor en esta imagen y vamos a obtener el ligamento tibio-peroneo anterior, que es muy fácil de verlo, no hay que hacer más cosas. Ahora hay un ligamento que también lo podemos ver en la ecografía, a veces no lo buscábamos, pero sí lo podemos encontrar. Es el ligamento de Basset. El ligamento de Basset es la porción anteroinferior del ligamento del complejo ligamentario tibio-peroneo anterior, o sea, de la sindesmosis tibio-peronea. Si lo vemos en la pieza anatómica, es la parte más inferior del ligamento, porque es bastante amplio. Y dicen que está separado por un tejido adiposo del complejo ligamentario. Acá lo vamos a ver para que entiendan. Acá estamos el ligamento de Basset, que es el más distal, y la parte más proximal, la parte del ligamento tibio-peroneo anterior. ¿Por qué es importante este Basset? Porque porque es intracapsular. Cuando lo hacen artroscopía de tobillo, este Basset lo ven los traumatólogos. Y lo que pasa es que cuando tiene un esguince, una rotura o tiene una alteración, puede dar dolor. Cuando hay una secuela de esguince, a veces no encontramos nada bien superficial. Y este ligamento que también se puede ver en la ecografía, vamos a verlo engrosado, hipoecoico, y va a dar mucho dolor, ¿no? Es una causa de dolor de tobillo. Entonces, como lo encontramos, vamos barriendo de craneal a distal y vamos buscando la porción más distal del complejo ligamentario, de arriba hacia abajo, y vamos a ver el ligamento de Basset. Solamente que hay que bajar en la misma forma y el último extremo distal que encontremos del ligamentario es el ligamento de Basset. Que otros dicen que está bastante pegado, o sea, llega acá, miren, su origen o su inserción, bien pegadito a lo que es el ligamento peroneo astralino anterior. Aquí nuevamente el ligamento de Basset. Y pasaremos a hablar de lo que es el ligamento peroneo astralino anterior, ¿no? Miren aquí en la porción otra vez para terminar lo que es la sindesmosis tibio-peroneo anterior. El ligamento tibio-peroneo anterior se separa con un tejido adiposo de la porción más distal o del ligamento de Basset. Y miren cómo acá se inserta al nivel de la fíbula peroneo, muy pegadito a lo que es el peroneo astralino anterior. Esta imagen es muy linda porque
vemos el ligamento peroneo astralino anterior como si fueran dos haces, ¿no? Al principio cuando uno aprende y no está tanto, no se da cuenta que se puede ver en la ecografía los dos fascículos o dos haces. Las variantes anatómicas van de 1 a 3 fascículos. Hasta 3 fascículos puede tener el ligamento peroneo astralino anterior, pero se ve que lo más frecuente es que tenga 2 fascículos o bandas o 2 paquetes tendinosos el ligamento peroneo astralino anterior. ¿Cómo vamos a evaluar el ligamento peroneo astralino anterior? En la resonancia, pues vamos bajando distal en el polo inferior ya del peroneo. Acá vamos a ver el peroneo astralino, el astrágalo, y acá tenemos una imagen hipointensa, ¿no? Normalmente es homogénea y se puede ver el ligamento peroneo astralino anterior. En la ecografía vamos a poner el transductor de esta forma, casi horizontal, un poquito oblicuado. Entre el peroné podemos palpar el peroné, ¿no? El extremo distal y el astrágalo. Entonces vamos a ver esta imagen con patrón fibrilar. Miren cómo está acá entre el peroné y el astrágalo, que puedo ver con un poquito hipocogénico el ligamento con mucha facilidad. Aquí nuevamente el ligamento peroneo astralino anterior. Miren cómo es todas estas fibras, estos hasta aquí, ¿no? Hasta la superficie del astrágalo, ¿no? Y acá tenemos las dos bandas, ¿no? Si no nos dimos cuenta que hay como una división y vemos que en esta imagen se pueden ver las dos bandas del ligamento peroneo astragalino anterior. Nuevamente también podemos verlo así, peroneo astralino anterior, como si fuera una sola banda, no hay problema. Pueden tener 1, 2 a 3 bandas, más frecuente 2 bandas, que ustedes van a empezar a hacer. Se van a dar cuenta que en algunos casos tiene 2 bandas, es una variante anatómica normal. Pero se debe preservar este patrón fibrilar de fibras de colágeno paralelas, como si fuera un cabello bien estirado, bien organizado, ¿no? Bien peinado, en otras palabras. Normalmente, esta imagen de acá está medida para que ustedes puedan delimitar bien el ligamento, pero normalmente no andamos midiendo. Tenemos el peroné, tenemos el astrágalo y acá está estirado el ligamento, por eso se ve más ordenado también. ¿Cómo estiramos el ligamento? Ponemos el paciente de cúbito dorsal, como hemos puesto echado, con la rodilla doblada y la punta del pie hacia adentro. Estamos estirando también el ligamento peroneo astralino anterior. Acá también tenemos el ligamento peroneo astralino anterior. Estamos barriendo, ¿no? De arriba hacia abajo para ver todas las partes del peroneo astralino anterior. Miren cómo hemos visto acá ya en la superficie anterolateral también, ¿no? El ligamento tibio peroneo anterior, la sindesmosis, la parte superficial y anterior de la sindesmosis tibio peronea, que hemos puesto el transductor bastante oblicuo, casi vertical, y hemos visto hasta inclusive el vasículo anterior inferior o de Basset. Y luego hemos pasado acá al ligamento peroneo astragalino anterior, que el transductor lo hemos colocado casi horizontal, ¿no? Y nos hemos visto que hay unas variantes de que puede tener dos fascículos, ¿no? Como en esta zona, y que esta imagen es que puede estar separada por un fino vaso entre los dos fascículos, un fino vaso arterial dependiente de la arteria peronea. Y seguimos en la región anterolateral. De ahí vamos a ver al ligamento peroneo calcáneo. Recordemos que cómo se lesiona cuando hay un esguince, una entorsis, un trauma en el tobillo, sobre todo en las chicas que usan un taco alto, no se ven entorsiendo el tobillo, y a veces hacen esguinces crónicos, que el ligamento se engruesa, etc. La lesión más frecuente ligamentaria del complejo lateral o anterolateral es el peroneo astralino anterior, muchas veces hay secuelas. De ahí sigue, si es que tuvieron desgarro parcial, acá también se estira el ligamento peroneo calcáneo, porque miren cómo su origen están casi juntos, ¿no? Bien pegados, están como decir vecinos, bien contiguos, bien vecinos a nivel originados en el polo inferior del peroné.
Y si este ligamento tiene un desgarro de grado 2, acá también ya tiene de grado 1. Si este tiene un desgarro de grado 3 completo, acá al mínimo parcial o completo también. O al menos engrosado. Siempre se afecta este, ¿no? Ligamento peroneo calcáneo. Después hay un ligamento peroneo hialino posterior, que es muy grueso y que casi no se lesiona, salvo sea una lesión muy grave, que no estamos evaluando en el protocolo normal de ecografía porque normalmente no se afecta. Bueno, vamos a ver lo que es el ligamento peroneo calcáneo, no sin antes decirles que acá también tenemos en este cuadrilátero el seno del tarso, ¿no? Que acá han disecado el tejido adiposo, pero acá están los ligamentos también del seno del tarso. Y el peroneo calcáneo, como su nombre lo dice, va del peroneo hacia el calcáneo. Miren la oblicuidad, ¿no? El ligamento peroneo calcáneo es bastante oblicuo, casi vertical, y hay que estirarlo para poderlo ver, ¿no? También hay un ligamento que usualmente no lo estamos evaluando ni en la ecografía ni en la resonancia, pero es parte de la anatomía, el astragalo-calcáneo, que está al lado del peroneo calcáneo. Pero no los quiero marear, el peroneo calcáneo sí tenemos que evaluarlo. En el eje coronal de una resonancia, es una secuencia de densidad protónica. Vamos a ver esto. Este es el tip para que se acuerden. El tendón, el ligamento peroneo astragalino, peroneo calcáneo, perdón, como su nombre lo dice, va del peroneo al calcáneo, tiene una forma como que ondulada, ¿no? Porque va a formar lo que es el piso, o como si fuera una hamaca, ¿no? De los tendones peroneos, peroneo corto, peroneo largo, ¿no? Que pasan por encima del ligamento peroneo calcáneo, ¿no? Algunos le dicen que esta forma es como si fuera un pequeño platanito en el eje coronal en la resonancia, pero ahí están formando el piso. Más yo lo veo como una hamaca que está soportando los peroneos. Miren acá en este diseño anatómico de Netter, miren cómo vemos los tendones peroneos, acá retináculo superior e inferior, y acá el ligamento peroneo calcáneo. Si ustedes lo ven, no es vertical, es oblicuo, ¿no? Es oblicuo, y eso es importante para que cuando coloquen el traductor del peroneo al calcáneo, hay que oblicuar un poquito más todavía que esto, ¿no? Esta imagen debe ser un poquito más oblicua para encontrar el peroneo calcáneo. ¿Cuáles son las dificultades? Miren, acá este ligamento está oblicuo, ahí tenemos una depresión. Si ustedes ponen un transductor directo acá, va a haber demasiada anisotropía. Al principio es difícil encontrar los que están empezando recién ecografía musculoesquelética, les van a ser dificultoso encontrar este ligamento. Peroneo calcáneo, acá tenemos los tibulares o tendones peroneos, peroneo corto, peroneo largo, se ven muy bien, como dos bolitas ovaladas hiperecogénicas, y debajo, como una hamaca, se puede decir, está el peroneo calcáneo. Si vemos el diseño, acá tenemos los peroneos y acá tenemos el ligamento peroneo calcáneo. El ligamento es casi como si fuera redondeado, ¿no? Como una hamaca, más o menos mide 6-8 milímetros de espesor y 2 centímetros de largo. Y para que no se vea esta imagen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes ponen el transductor sin hacer ninguna maniobra, no lo van a encontrar. Van a ver así una imagen glucogénica, medio heterogénea. No está estirado acá el ligamento, acá parece un tendón. Y cuando hago yo lo que es el estiramiento del ligamento, miren, se puede ver bien el patrón fibrilar, los haces del ligamento en forma paralela, encima los tendones peroneo largo, peroneo corto, y cuál es lo que nos permite ver los ligamentos peroneo calcáneo. Acá está un poco más claro, ¿no? El diseño. Esta es la superficie ósea del peroneo, esta es la superficie ósea del calcáneo. Acá están los peroneos, me ubico anatómicamente en la ecografía y ¿qué es lo que me va a ayudar a estirar este ligamento? Miren cómo este paciente o esta pieza anatómica está en flexión plantar o neutra a veces y el ligamento no está estirado. Acá si ponemos el transductor no vamos a verlo muy bien, pero esta pieza anatómica está así en dorsiflexión.
Lo que van a hacer el paciente es el cúbito dorsal, echadito con la rodilla doblada y le van a hacer doblar los dedos hacia atrás, ¿no? Dorsiflexión. Y vamos a ver este ligamento estirado. Ese es el truco para ver el ligamento peroneo calcáneo muy bien. Y el paciente sin dorsiflexión o posición neutra, que está acá el ligamento, se puede ver, pero no se ve tan bien. Y con dorsiflexión, miren cómo se estira el ligamento peroneo calcáneo. ¿Cómo he puesto el transductor? Si lo pongo muy vertical aquí, no voy a ver todo el ligamento, no voy a ver el fascículo y voy a oblicuar casi verticalmente el transductor. No olviden hacer la dorsiflexión de los dedos, ¿no? Del pie para que podamos estirar. Incluso dorsiflexión y la punta del pie hacia adentro estira mucho más el ligamento peroneo calcáneo. Aquí nuevamente tenemos acá el peroné y el calcáneo y los tendones peroneo largo, peroneo corto. Otra vez con dorsiflexión. Acá está en neutra, se puede ver también, depende del paciente. Miren, ustedes van a tener esta dificultad. Hay pacientes que tienen la punta o el extremo distal del peroneo, la fíbula bastante prominente, ¿no? Entonces, ahí van a poner el transductor bien difícil rellenar, hay como un hueco acá cuando hacen, miren acá, ponen, a veces tienen muy prominente la punta del maleolo peroneo y aquí cuando ponga el transductor va a haber como un hueco o una depresión que van a tener que llenarla con bastante gel porque a veces no se puede evaluar bien ahí y eso va a ser más difícil para evaluar el peroneo calcáneo. Es lo único difícil de ahí. La mayoría puede ser dorsiflexión, no hay problema. Y vamos a encontrar el peroneo calcáneo. Acá tenemos nuevamente la dorsiflexión y estiramos el ligamento peroneo calcáneo, los tendones fibulares o peroneos. Ahora vamos a hacer un repaso de la técnica de los ligamentos de la cara anterolateral. Miren cómo está el paciente con esta de cúbito dorsal, ¿no? Con la rodilla doblada, pisa sobre la camilla, y de preferencia la punta del pie está como acá hacia adentro, ¿no? Entonces tiro toda la región anterolateral y vamos a poner el transductor así oblicuo, vertical, para ver lo que es la sindesmosis tibio-peronea anterior. Entonces acá vamos a ver si está sincronizado. Lo que estoy evaluando aquí es la sindesmosis tibio-peronea anterior. Luego ya que estamos bajando hacia lo que es la superficie. Miren cómo el transductor está horizontal y acá estamos viendo lo que es el ligamento peroneo astragalino anterior. Lo que pasa es que, bueno, acá ya estamos avanzando. Lo vamos a repetir nuevamente. Hacer dorsiflexión, me voy hacia abajo y hacia la región posterior, ¿no? Al oblicuo, ¿no? Posterior. Encuentro los peroneos, los tendones peroneos. Estiro más el ligamento y ahí me aparece el ligamento peroneo calcáneo como una marca debajo de los tendones peroneos, el ligamento peroneo calcáneo acá abajo, ¿no? Entonces así es de rápido la evaluación del ligamentario, ¿no? ¿Sí? Y nuevamente lo que pasa es que este paciente es un futbolista que tiene calcificaciones, no es una anatomía normal y bonita, ¿no? Pero era lo que había, vamos a repetir para que vean que el peroneo astragalino anterior tenía una calcificación, que eso lo vamos a ver en la parte de la patología. A ver, ojalá que se repita, ya, acá está nuevamente la sindesmosis tibio-peronea anterior, ¿no? Bajamos, vamos barriendo, y luego vamos a ver lo que es la fíbula y el astrágalo, y aquí hay una calcificación. Este es un ligamento peroneo astragalino anterior grueso, heterogéneo, con una calcificación, y eso puede ser por dos cosas, ¿no? Que haya tenido una fractura antigua, una avulsión, se desprendió un fragmento, pero también por una secuela de un esguince, una ruptura parcial. Algunas cicatrices de los esguinces son las células
migran de tenocitos a condrocitos y los condrocitos se van a calcificar, tipo como si fuera calcificaciones de los tendones, ¿no? Entonces, lo más probable que sea una secuela de un desgarro, ¿no? Entonces, pero esta imagen era para ver las posiciones. Nuevamente, para repasar la técnica, solamente que veo que vean la mano de aquí, a ver, ya. Esta es la imagen, la forma de la posición del transductor para ver el ligamento tibio peroneo anterior. Luego avanzamos, acá también. Y para ver el peroneo calcáneo, ahorita vamos a ver el peroneo astralino anterior, que está acá. Aquí es, ¿no? Casi horizontal, casi horizontal, casi horizontal, peroneo astragalino, casi horizontal, y acá está el peroneo astragalino. Luego sí, para ver el peroneo calcáneo, sí tenemos que hacer que haga dorsiflexión. Estamos haciendo todo de nuevo, ¿no? Peroneo astralino anterior, acá estamos con peroneo astralino anterior. Luego va a ser el paciente dorsiflexión, lo vamos a hacer dorsiflexión, y estamos bajando en la punta del transductor, gira hacia abajo, ¿no? Hace dorsiflexión y un poquito oblicuamos, ¿no? La marca siempre es hacia arriba, y vemos los peroneos. Ahí me ubico, acá abajo debe estar el ligamento peroneo calcáneo, y cuando hace más dorsiflexión se estira un poco más el peroneo calcáneo. Bueno, hasta ahí estamos con la región ligamentaria anterolateral, peroneo, la sinefosis tibio-peronea anterior, el ligamento peroneo astralino anterior y el ligamento peroneo calcáneo. Luego vamos a ver los tendones peroneos. También es muy frecuente su patología, se nos está pasando algunas cositas. También en la resonancia se está pasando, en la resonancia hay que hacer la secuencia oblicua, ¿no? Para que se puedan ver bien los tendones peroneos. Y vamos a ver que los peroneos, el peroneo largo, ¿no? Se origina en los dos tercios proximales de la superficie lateral de la fíbula o peroné, y en el cóndilo lateral de la tibia, y se inserta acá en la inserción superficial lateral del primer metatarsiano y cuneiforme medial. O sea, va a ir hasta acá, miren cómo da la vuelta. No termina como el peroneo corto acá en la base del quinto metatarsiano. Va a dar la vuelta a la planta del pie, y va a llegar acá, en la superficie lateral del primer metatarsiano y cuneiforme medial. O sea, es como su nombre lo dice, largo. Y bueno, está inervado por el nervio fibular o nervio peroneo superficial. Va a ayudar a la flexión plantar y también a la eversión del pie. El peroneo corto, como su nombre lo dice, es el más pequeño, se origina en los dos tercios distales de la fíbula, y va a llegar muy fácilmente a lo que es a la base del quinto metatarsiano. Lo podemos seguir completamente en la ecografía. Va a ayudar también a la flexión plantar y a la eversión del pie. Miren acá, ayuda a la flexión plantar y también a lo que es la eversión del pie, estabiliza y equilibra lateralmente el tobillo. Eso es lo importante de los peroneos. Cuando se rompen los peroneos, no hay una estabilización de la región lateral, y hay que evaluar muy bien los desgarros que son comunes. Miren el recorrido de los peroneos, ¿no? Peroneo corto llega a la base del quinto metatarsiano, y el peroneo largo se va debajo de la planta del pie, cruza hasta la base del primer metatarsiano. En su trayecto, recordar que el peroneo corto está pegado al hueso. Eso sí, lo tienen que saber bien para diferenciarlo en la ecografía y en la resonancia. Y el peroneo largo está menos pegado, más lateral, como se podría decir. Hay dos superficies óseas por las que pasan. Cuando estamos bajando con la ecografía o observando la resonancia, tenemos el tubérculo de los fibulares, que es esta prominencia ósea, y también la eminencia retrotroclear, ¿no? Que tenemos acá. Y va a pasar por estas dos prominencias óseas. Si estas prominencias óseas fueran muy puntiagudas o irregulares, va a ocasionar un roce de los tendones peroneos y me va a lesionar. Por ejemplo, sobre todo el tubérculo del fibular, va a pasar entre el peroneo corto y el peroneo largo, ¿no? Recordar que tenemos un hueso accesorio, el os peroneum, ¿no? Y bueno, por el surco del cuboides va a pasar el peroneo largo hacia la planta del pie.
Y bueno, los tendones peroneos se fijan por lo que es el retináculo superior y el retináculo inferior. El retináculo inferior se va a continuar con el retináculo del dorso del tarso también, del tobillo, que lo hemos visto en la primera parte. Tiene una única vaina sinovial. Aquí esta imagen es muy fidedigna con la anatomía. Miren los peroneos. Tienen una sola vaina antes de llegar al retináculo superior. Miren la vaina cómo está. Una sola, o sea, como están dentro de una sola casa los dos tendones peroneos y aquí puede encontrar un poco de líquido, ese líquido va a pasar a los dos tendones. Acá es donde hay las luxaciones intravaina porque los dos comparten una sola vaina. Luego, cuando pase el retináculo superior, vamos a ver que cada tendón tiene su vaina propia. Entonces ahí ya no puede haber una luxación intravaina porque ya no se van a, cada uno tiene su casa, digamos, ¿verdad? Y luego en los últimos 2 centímetros y medio, 2 centímetros, ya no tiene vaina. No tienen vaina los tendones y acá ya no podemos poner tenosinovitis porque no tienen vaina y hay tendinopatías. El tubérculo de los fibulares, les había dicho que va a pasar, es una prominencia ósea que va a separar el tendón peroneo corto del peroneo largo y más o menos está presente en el 50% de los pies, pues es muy variable, de un 24 al 28%. Y bueno, vamos a ver luego los fibulares, pero en una comparación de los tendones peroneos con la resonancia magnética, recordemos que el piso cuando pasa por debajo del maleolo peroneo, acá está el peroneo calcáneo y acá están encima los peroneos corto y largo. Acá está en la resonancia y vemos acá también los tendones peroneo corto y largo. Este es el tubérculo de los fibulares. Esta prominencia ósea pequeñita es variable, ¿no? Algunos somos más puntiagudas. Y tenemos también que separa, acá tenemos también el tubérculo de los fibulares al peroneo corto y largo. Acá tenemos el tubérculo de los fibulares para que lo vean bien. Cuando es patológico van a ver mucho líquido acá, muy prominente este hueso. Y es nuevamente el tubérculo de los fibulares. Esto es lo que, bueno, vamos a verlo después en la patología. Normalmente la altura debe ser hasta 5 milímetros. Cuando vemos más de 5 milímetros, vemos que es una hipertrofia del tubérculo de los fibulares que me puede dar una tendinopatía o una tendinosis, una tenosinovitis. Luego en la ecografía vamos a hacer un pequeño videíto. Acá tenemos la imagen, la región retromaleolar. Y acá están los peroneos. Los peroneos, el que está pegado al hueso es el peroneo corto, ¿no? El peroneo corto. Y acá están los tendones peroneos en eje corto. Y estoy ya yéndome hacia distal para ver su inserción, al menos la inserción del peroneo corto. Ahorita vamos a ver otro video. Recordar que tenemos un osperoneo, que podemos verlo en los rayos X también. Es un hueso sesamoideo cisorio en el trayecto del peroneo largo. Es plantar y lateral al cuboides, ¿no? Hay que diagnosticarlo con un diagnóstico diferencial, a veces con fracturas de la base del quinto metatarsiano, con el os vesalium o con una osteocondritis, pero es una calcificación, un hueso accesorio en el trayecto del peroneo largo, recordar eso. A veces vemos el tendón peroneo y vemos acá este huesito y le ponemos calcificación. Ayer uno de mis amigos, de los que me consultan, tenemos un grupo también con la doctora Dulanto de amigos de ecografía musculoesquelética y ahí mandan casos y me mandaron, ¿no?, una calcificación del tendón, era un osperoneum, ¿no? Es un osperoneum porque justo está en el trayecto del tendón peroneo largo, no confundirlo con calcificación del tendón. Acá también tenemos una resonancia con una calcificación de un osperoneo. Nuevamente acá vamos a ver, tratar de ver bien los peroneos en la región retromaleolar. Ahí está el peroneo corto pegado al hueso, peroneo largo más pegado al músculo, en la piel. Y luego vemos acá en la región distal, ya cada uno tiene su vaina, recuerden eso. Y luego los tendones peroneos se van separando por el tubérculo de los fibulares. Estamos yendo hacia distal. Y el que se va para atrás es el peroneo largo y el que se queda inserto en la base del quinto metatarsiano, que está acá, la base del quinto, es el peroneo corto. Lo podemos seguir en todo su trayecto a los peroneos.
Y bueno, ya en la anatomía de la cara anterolateral hemos visto los ligamentos y luego los tendones peroneos. Los peroneos también tienen mucha patología, eso es lo que a veces nos pasa, el diagnóstico, sobre todo el peroneo corto, pequeños desgarros o lesiones subclip. Y con esta anatomía espero que ustedes puedan resolver sus casos, ¿no? En la resonancia es mucho más sencillo. Vamos a ver una secuencia T1 anatómica. Está muy rápido el video, pero bueno, vamos a empezar con los ligamentos. Está bien, fijémonos ahora en la cara anterolateral. Y acá tenemos, estamos llegando a lo que es la región distal tibio-peronea para ver la sindesmosis tibio-peronea. Entonces acá está la tibia y peroné en la parte proximal, antes de ir al extremo distal del peroné, voy a ver el ligamento tibio-peroneo anterior, ¿no? Nuevamente, acá el ligamento tibio-peroneo anterior. Cuando estoy en la región más distal, ya a punto de desaparecer lo que es el extremo distal del peroné, voy a ver lo que es el ligamento peroneo, acá está el peroné astragalino, el astragalo anterior, peroneo astragalino anterior. Se ve muy bien en la resonancia. Para ver el peroneo calcáneo voy a tener que ver los coronales, ¿no? Mejor, más fácilmente lo veo en la secuencia coronal, pero vamos a tratar el peroneo calcáneo, ¿no? Acá están los tendones peroneos, ¿no? Seguimos en la cara lateral. Nuevamente, tibio peroneo anterior. Aquí vamos a ver el ligamento tibio peroneo anterior. Rápidamente llegamos a lo que es la región distal peroneo astragalino anterior y los tendones peroneos, si no se olvidaron de seguirlo, vamos a verlo nuevamente. En la cara lateral, el peroneo corto está pegado al hueso. Acá es el peroneo corto, peroneo largo. En la región retromalleolar tienen una sola vaina. Después ya cada uno tiene su vaina y el peroneo corto se va a ir a lo que es la base del quinto metatarsiano. En el eje coronal yo veo mejor lo que es el ligamento peroneo calcáneo. Miren acá, tengo los tendones peroneos, un tendón peroneo largo, peroneo corto, pegado más interno, y acá tengo como una maca, ¿no? Está como una imagen hipointensa, así como, como si fuera una maca realmente, que está en como un sostén, como si fuera el piso, ¿no? Del pasaje de los tendones peroneos. Ahí veo bien el peroneo largo, acá está el peroneo calcáneo, y está yéndose, ahí ya está desapareciendo, es que está más atrás, aquí está, miren, si vemos acá, este es el calcáneo, y lo estoy siguiendo, nuevamente, este es el calcáneo, acá tenemos el ligamento peroneo calcáneo, ¿no? Tenemos esa ventaja de verlo acá en la resonancia. Miren, acá tenemos el ligamento tibio peroneo, si estamos anterior sería el ligamento tibio peroneo anterior. Acá, bueno, esto es para ver la parte interna, que le vamos a ver el ligamento tibio peroneo anterior, como es oblicuo, ¿no? Bien oblicuo y casi vertical, que es de la parte de la sindesmosis tibio peronea. Bueno, esta es la parte medial, creo que estamos viendo, pero aquí les quería mostrar en la resonancia en el eje oblicuo, que nos sirve más para ver lo que son el compartimiento medial, pero en esta imagen voy a ver muy bien lo que es el ligamento tibio peroneo anterior o parte superficial anterior de la sindesmosis tibio peronea, y también me va a servir muy bien para evaluar los peroneos. Ahorita van a ver la diferencia que hay entre este corte oblicuo de lo que es el corte axial común y corriente, ¿no? Tienen que ser los cortes hasta la inserción del peroneo corto en la base del quinto para verlo todo, porque si no le hacen todo el completo se nos pueden pasar ahí los diagnósticos. Acá estoy viendo los peroneos, ¿no? Y aquí está llegando a la base del quinto metatarsiano. Entonces regresamos otra vez, vamos a ver nuevamente los tendones peroneos. Si no lo han visto, hay que seguirlo.
Ya, acá estamos en el corte oblicuo, ¿no? Con supresión grasa y vemos acá el peroné y aquí estamos en la maca que le forma el peroneo calcáneo, los tendones peroneos. Estamos yendo hacia distal y vamos a seguirlo completamente a los tendones peroneos, ¿no? Acá vemos un incremento de la señal intrasustancia y vamos a seguirlo hasta su inserción. Estamos siguiendo el tendón peroneo. Lo veo completamente hasta su inserción en la base del quinto metatarsiano. Y otra vez regresamos para ver los tendones peroneos. En esta oblicua es mucho mejor porque se puede ver las lesiones de los tendones peroneos que en esta que hemos visto, la axial, a veces se pierde, ¿no? Acá estamos viendo bien, pero en la región retromareolar como que se pierde un poco, ahí se perdió en los tendones, no lo estoy viendo bien, parece que tiene lesión, pero no hay lesión. Y en esta oblicua, secuencia axial oblicua, me ayuda bastante a ver lo que son los tendones peroneos y la sindesmosis tibio-peronea anterior, incluso lo que es la interose. El tendón peroneo calcáneo, el ligamento peroneo calcáneo y nuevamente los tendones peroneos. Entonces ahora creo que ya estamos finalizando porque es una clase larga. Ya la segunda parte vamos a hacerlo ya el lunes próximo, que también ya está lista la clase. No sé si hasta ahorita, hasta acá alguna pregunta. Si no, para recordarles que va a haber una pequeña evaluación muy sencilla, no los quiero estresar, pero sería bueno que repasen las clases, que empiecen a repasar y estamos coordinando para hacer la evaluación unos minutos antes de terminar el curso el lunes, tranquilos, para que puedan ver también, no solo evaluarles a ustedes, sino también si yo estaba, si me he explicado bien, si ustedes me han estado entendiendo, y si no, para reforzar de ambas partes, ¿no? El aprendizaje. Si no tuvieran una pregunta, algún alcance de ustedes, no sé, a ver qué es. Lena, una pregunta. Doctor, ¿qué tal? Sí. La pregunta es, uno de los diagnósticos, problemas que siempre hay en resonancia es el diagnóstico de sinovitis. Recordando que la articulación escafoastragalina, tibioastragalina tiene sinovia. Entonces, ¿es posible ver con precisión la sinovitis con ecografía? Sí, muy buena pregunta. Sí, se puede ver muy bien. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, vamos a verlo después, pero lo que pasa es que en ecografía podemos, por ejemplo, acá en el receso dorsal del tarso, ¿no? Cuando estamos evaluando, podemos hacer un diagnóstico de líquido o de sinovitis o de derrame, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A ver, esta parte sí. Aquí en la imagen podemos encontrar un tejido hipocogénico. Cuando hay líquido, si es un derrame, vamos a comprimir con el transductor y vamos a ver que el líquido se desplaza. Cuando hay una sinovitis vamos a ver un tejido hipocogénico, no desplazable, y lo que vamos a ver es un poquito, le vamos a poner el Power Doppler, ¿no? El Power Doppler aquí en ecografía nos indica microvascularización, inflamación. Entonces, si ese tejido hipocogénico que no se desplaza, se podría decir capta contraste o tiene microvascularización, entonces estamos frente a una sinovitis. Los reumatólogos usan bastante ecografía para diagnosticar sinovitis, tanto en las articulaciones de la muñeca, tobillo, ¿no? Porque ellos ven todo lo que es la parte inflamatoria, pero sí se puede diagnosticar con ecografía la sinovitis, ¿no? Y en la resonancia lo tendríamos que hacer con una ampliación con contraste, ¿verdad? Para que podamos ver si capta o no capta ese tejido hipointenso, hiperintenso con la resonancia. En la ecografía necesitamos solamente el Power Doppler. Podríamos diagnosticar sí la sinovitis. He visto que también el grupo ha estado compartiendo los casos, el doctor Mario, algunos casos han mandado la vez pasada y algunos casos me han llegado a mi personal, los felicito por compartir.
Y bueno, hay que seguir practicando, ¿no? Practicando, los que están empezando no se hagan problemas, no se hagan bolas, empiecen a hacerlo articulación por articulación. Empecemos por el hombro, por ejemplo, y luego ya van mandando sus casos. ¿Está bien? El lunes ya estaremos terminando el primer módulo, y ahí coordinamos los demás y vamos a seguir en aprendizaje y terminen el círculo repasando las clases y también tratando de practicar en ecografía, porque eso sería excelente, ¿no? Entonces, si no tuvieran una pregunta más, pasaremos a grabar la clase.